Tardes, entonces, bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias, sobre todo pues a Juan José y a Conchi, porque la verdad es que hemos tenido un montón de incidencias que ya os podéis imaginar con las ponentes que inicialmente estaban propuestas, que eran Sonia de la Nuez y Carmen Delgado, pues en estas incidencias de salud que cada vez son más frecuentes. Y bueno, agradecemos enormemente a Juan José que, bueno, que haya tenido disponibilidad para sustituir a Sonia de la Nuez. A Conchi también en circunstancias complicadas y demás, pues su compromiso con Temis, su compromiso con la perspectiva de género para, en fin, exponernos su visión desde la perspectiva de género de algunos aspectos concretos de la formulación actual del anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal. Y finalmente Carmen Delgado, que estaba previsto que interviniera, pues bueno, ayer nos llamó pues, con esta cuestión desde salud, no va a poder intervenir. Y bueno, no he tenido tiempo tampoco yo para prepararlo, pero voy a tratar también de, bueno, pues, hacer referencia a algunas de las cuestiones que estaban previstas en su ponencia y que creemos que son de interés. Bueno, la nueva ley de enjuiciamiento criminal es un proyecto, de largo recorrido y que, en fin, resume un poco las ansias de modernización de la Administración de Justicia del procedimiento penal. En fin, que abandonemos pues, las escribanías, la tinta, las puñetas y los miriñaques del siglo XIX que regían cuando se promulgó, en fin, en un proceso además muy meritorio en su momento, en el siglo XIX, cuando se promulgó la actual ley de enjuiciamiento criminal, pero es una ley de enjuiciamiento criminal que ha tenido tantos parches, tantas reformas como todas vosotras conocéis, que a veces, en fin, es como una especie de monstruo Frankenstein hecho a base de parches con distintas reformas que trataban de adaptar esas previsiones procesales a las exigencias, pues bueno, pues de las nuevas realidades que iban surgiendo. Este anteproyecto surge, pues bueno, pues hace ya más de 10 años. El primer presidente de la comisión de redacción del anteproyecto, pues fue el juez que actualmente preside la Sala Penal Tribunal Supremo, el juez Marchena, y Juan José López Ortega, don Juan José López Ortega, que además es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, ha tomado el relevo en reformular ese anteproyecto. Juan José, además, bueno, pues es un docente muy bien valorado. Es además integrante de la Comisión de Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas, que es una cuestión muy interesante que a lo mejor algún día requiere, que nos extendamos sobre qué es lo que se está haciendo ahí, seguro que es de gran interés. Ha sido además profesor de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III y, como os decía, es autor de numerosas publicaciones. Concepción Freire San José, la conocéis muchas de vosotras, es una abogada comprometida con Temis desde el inicio, socia de Temis desde 1992 y abogada ejerciente, especializada en Derecho Civil y Penal, en cuestiones de familia y en la defensa de los derechos de las mujeres. Es actualmente integrante de la Junta Directiva de Temis, es concretamente secretaria y también ha participado en anteriores ocasiones, y es una docente muy bien valorada en estas cuestiones de práctica procesal forense, da cursos en el Colegio de Abogados, también en Temis y también en otras organizaciones. Conchi Freire, además, formó parte, junto a otras de nosotras, en el equipo de Temis que formuló esas alegaciones que están colgadas en la página web de Temis en relación a el texto actual del anteproyecto. El anteproyecto, bueno, esperamos oír a Juan José, pues trata de dar cumplimiento a esa ansiada modernización de la justicia. Hay un aspecto que es clave, que es, la desaparición del juez inquisidor, del juez instructor inquisidor, y sustitución por algo que hemos visto mucho en las películas americanas, que es de poner la responsabilidad de la investigación de las causas criminales en las fiscalías, en esas oficinas de fiscalía que vemos mucho en las pelis
en las pelis americanas y que, bueno, los jueces de instrucción pasan a ser jueces garantes, como esas mujeres que aparecen también en las pelis americanas, normalmente afroamericanas, que se sitúan en lo alto, muy empoderadas y que, bueno, pues en fin, que son las que ordenan en fin, el curso del procedimiento cuando surgen algunas cuestiones normalmente dentro del sistema americano, que es como un columpio entre el fiscal y el abogado de defensa, porque como sabéis en el sistema americano no hay acusación particular. Una de las cuestiones que quizás sean más del proceso, que sean más ponderables del proceso, es que este proceso está abierto a la sociedad, está abierta a los operadores jurídicos. Es un proyecto que está en construcción y en el que se están solicitando también, pues, en fin, se están suscitando los debates sobre sus contenidos. Y en el caso de Temis, también el de Asociación de Mujeres Juezas, que estaba previsto que interviniera ahí, nuestro principal afán es que no empeoren, desde luego, las condiciones y garantías de las víctimas, que son las grandes olvidadas, y que, en fin, toda ese afán por garantista de los derechos del imputado no vayan en menoscabo de otros derechos fundamentales y fundamentalmente de los derechos de las víctimas. Bueno, ya sin más, que ya me he enrollado muchísimo, doy la palabra al magistrado, a don Juan José, y después pues intervendrá Conchi. Cuando quieras, Juan José. Muy bien, muchísimas gracias, María Ángeles. Para mí es un placer compartir esta sesión con todos ustedes y muy especialmente tener la oportunidad de exponer a grandes rasgos, porque es mi función, los rasgos característicos del nuevo modelo de proceso penal que se diseña en el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal. El anteproyecto de ley de enjuiciamiento, la reforma la reforma global del proceso penal en España es una tarea inacabada que ni tan siquiera se inicia realmente, a diferencia de la reforma del Código Penal en la transición, sino en la década de los 90, aunque realmente adquiere un mayor vigor ya en este siglo, en la década del 2000, en los primeros años, donde se constituyen dos comisiones que llegan a realizar unos primeros esbozos, que llegan a elaborar algunos artículos de una manera fragmentaria, pero que dejan marcado, constituye el primer hito, al menos por mí conocido, de articular en texto, y ya no simplemente una discusión teórica, una discusión dogmática, un nuevo modelo del proceso penal caracterizado fundamentalmente, no exclusivamente, pero básicamente como principal novedad, por el hecho de que la investigación descansa en manos del fiscal y se suprime la figura del juez de instrucción. Posteriormente, cuando me estoy hablando del año 2000, me estoy hablando de las dos legislaturas de la presidencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y ya en el final de la segunda legislatura, el ministro de Justicia, Francisco Camaño, decide acometer esta tarea de una manera más sistemática y seria, y constituye una comisión que yo coordino y que da lugar al primer texto legislativo o prelegislativo, que es el anteproyecto en aquel momento del 2011, que obviamente no llegó a tener recorrido porque una semana después de ser aprobado por el Consejo de Ministros, pues fue disuelto el gobierno y por lo tanto ni tan siquiera llegó al estado en el que se encuentra el texto actual. Lo importante es señalar que el gobierno del signo opuesto, un gobierno del Partido Popular, que se constituyó a raíz de las siguientes elecciones, tomó el testigo, constituyó otra comisión presidida por el
presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y de la que formaban parte otros magistrados y profesores, y dio lugar al borrador, al proyecto de Código Procesal Penal de 2013. Lo relevante es señalar que parte de unos presupuestos equivalentes. Yo me atrevería a decir, y así lo han reconocido sus mismos redactores, el propio Manuel Marchena, en una sesión en la que participamos en el Centro de Estudios Jurídicos en la tarde de ayer y que se encuentra disponible para todas las interesadas. Llega a coincidir no sé, en un 80, en un 90%. Una parte de esa elaboración se desgaja por el ministro Rafael Català y es presentada en el Parlamento y da lugar a diversas reformas del año 2015, que en realidad se entroncan con los trabajos del 2011 y del 2013. Varias reformas en relación con la investigación tecnológica, la traducción e interpretación en el proceso penal o en lo que a nosotros nos interesa en la sesión de hoy, el Estatuto de la Víctima. Y finalmente, ya en el año pasado, en el año 2020, pues recibo de nuevo el encargo de presidir una comisión que da lugar esta vez al anteproyecto de 2020 aprobado por el Consejo de Ministros en el mes de noviembre pasado y actualmente pendiente del informe del Consejo General del Poder Judicial y del fiscal general, del Consejo Fiscal, que ya ha estado en información pública, en la que han participado múltiples, muy numerosas asociaciones, entre ellas la vuestra, y con unas intervenciones muy relevantes y muy destacadas. Y que esperamos que pueda, esta vez sí, tener recorrido y, bueno, en un proceso que, como se ha señalado, sin duda será largo y complicado, pues que dé lugar, que sirva para la reforma global de nuestro sistema de enjuiciamiento penal. Yo me voy a referir a su arquitectura, a los rasgos esenciales de este nuevo modelo. Voy a intentar exponer por qué pienso, por qué es importante señalar, por qué pensamos que es un modelo más eficiente que el actual, y en tercer lugar me referiré a diversos aspectos que tienen que ver con el Estatuto de la Víctima. Así que, comenzando por el principio, en lo que se refiere al aspecto fundamental del nuevo modelo, el rasgo más sobresaliente o más destacado, yo no diría el más sobresaliente, pero sí el más destacado, el más llamativo, el más evidente, el del que todo el mundo centra su atención, es que el foco de la investigación se desplaza del juez al fiscal. Un fiscal que goza de autonomía en su ámbito concreto, en el ámbito de la investigación, como no podía ser de otra manera, no está sujeto a la tutela del juez cuando investiga, ni en relación con las medidas o con las investigaciones que tiene que acometer, pero que sin embargo sí está controlado, intervenido por la autoridad judicial, por el juez de garantías en un primer momento, por el juez de la audiencia preliminar, un trámite procesal que intentamos revitalizar y que consiste, como todo el mundo sabe, verificar si la acusación tiene suficiente fundamento como para abrir el juicio oral, algo que existe en todos los modelos del derecho comparado. En el sistema norteamericano, pues eso que muchas veces vemos en esas películas de televisión o en esas series, que es la intervención del gran jurado. Pero, como señalo, siendo sobresaliente este rasgo
y teniendo que destacar, porque es muy importante destacarlo, que en el ámbito que le es propio, la intervención del fiscal, la investigación la realiza con plena autonomía. Sin embargo, el juez en la investigación interviene como garante de, fundamentalmente, o no fundamentalmente, como garante de los derechos de las partes, otorgando autorizaciones cuando se trata de restringir derechos fundamentales, estando en su mano, porque constitucionalmente no puede ser de otra manera. La adopción de las medidas cautelares restrictivas de la libertad. Existe una cierta polémica si también deben estar en su mano la adopción de las medidas cautelares, pero desde luego cuando se trata de restringir la libertad individual, la decisión es judicial. Y la tutela de los derechos de las partes, obviamente del encausado, pero también de las víctimas. Y en este sentido tiene una importante función que cumplir como tutela de los derechos, en este caso de las acusaciones, porque en este modelo de investigación, y ahora sí, a diferencia de lo que existe en otros modelos del derecho comparado, mantenemos esa peculiaridad del derecho español, como no podía ser de otra manera, en el que se mantiene la intervención de la acusación particular, del perjudicado ofendido por el delito, en último término, de la víctima, que puede llegar incluso a instar y a mantener el juicio oral acusando incluso en contra de la opinión del Ministerio Fiscal y el actor popular. La intervención del actor popular ha dado lugar también a una cierta polémica porque se reconduce, se reorienta en lo que le es propio. La defensa de los bienes jurídicos colectivos a través de esas asociaciones, de esas organizaciones de la sociedad civil que hacen suya la defensa de esos intereses colectivos. Pero también hay que señalar que existe, yo no me atrevo a decir que, no me atrevería a decirlo, pero porque dogmáticamente no es muy correcto, pero sí que existiría una posición intermedia que precisamente hemos tomado del Código de 2013, una grandísima aportación, que es reconocer la legitimación de las asociaciones de las víctimas, para intervenir como acusadores particulares en el proceso penal y, por lo tanto, beneficiándose del estatuto propio de las víctimas. Por lo tanto, y resumiendo, a diferencia de lo que sucede en otros modelos del derecho comparado, manteniendo plenamente y mucho más allá de lo que existe en otros ámbitos de nuestro entorno más próximo, Francia, Alemania, Italia, una intervención activa de la víctima, porque el Ministerio Fiscal no ostenta, ni ahora ni después, ostentará el monopolio de la acusación penal. Bien, pero para justificar o para explicar la reforma no basta o no debería de bastar con señalar que este modelo procesal nos homologa, entronca con las mejores tradiciones del sistema europeo, del sistema en el que nos encontramos, incluso con otros más lejanos del derecho comparado, como el derecho angloamericano, el derecho del common law. Pero desde luego nos homologa pues, con todos los sistemas jurídicos de nuestro entorno más próximo. Italia, Portugal, Alemania fundamentalmente, pero también Francia, Bélgica y otros países, otros estados en los que emergió la figura del juez de instrucción, que ha ido perdiendo progresivamente relevancia. Pero digo, la homologación, la asimilación, la coincidencia con otros países de nuestro entorno, con ser importante, no puede ser la única razón. La razón también es porque pensamos que este sistema de investigación es un sistema de investigación más eficiente. Y si es más eficiente para todos. Es más eficiente para el encausado, pero es más eficiente también para las víctimas. Y obviamente también, en último término, para la sociedad. Porque no existe una contraposición de intereses entre imputados, encausados y víctimas. En realidad, la realización del sistema de justicia
penal responde a valores que son colectivos, a valores constitucionales en los que todos estamos comprometidos de la misma manera. Pero ¿por qué es un sistema de investigación más eficiente? En el modelo de investigación actual, y podemos fijarnos en los grandes casos, la investigación descansa en un juez individual, en una única persona. Eso, en una sociedad compleja, culturalmente compleja, pero también tecnológicamente compleja, es una cosa que no tiene ningún fundamento. En ningún sitio, en ningún ámbito social, nada transcurre hoy desde la perspectiva individual. Ni los abogados se organizan individualmente, comparten sus experiencias, comparten su trabajo, están asistidos por otros abogados, por otros juristas, ni en el ámbito, por ejemplo, de la medicina, donde las intervenciones médicas, las decisiones incluso se toman en el marco de decisiones conjuntas y colegiadas. Un modelo de investigación que supera la figura del investigador individual, es decir, del juez de instrucción, permite diseñar equipos de investigación multidisciplinares, equipos de juristas que aportan distintas experiencias y distintos conocimientos, pero también de otros técnicos, de otros expertos en el ámbito social, en el ámbito criminalístico, en el ámbito contable para los delitos económicos, en todos los ámbitos. Nuestra idea, y aunque esto obviamente tiene que ser objeto de un desarrollo orgánico que excede a la propia norma procesal, en la norma procesal aparece apuntada esta idea, la superación del investigador individual y su sustitución por equipos de investigación en la que participan múltiples, diversos juristas y diversos expertos. Pero además es un sistema, pensamos que puede ser un sistema más eficiente porque, a diferencia de lo que sucede actualmente, existen, al igual que en otros modelos del derecho comparado, instituciones que permiten evitar el proceso cuando resulta innecesario desde un punto de vista político-criminal. Yo me pregunto, ¿qué sentido tiene desde el punto de vista de la prevención, tanto general como especial, el enjuiciamiento de una persona que no tiene un alto riesgo de reincidencia o que, dicho de otra manera, desde un punto de vista criminológico, tiene posibilidades muy altas de reinserción en la sociedad, en la que el crimen, el delito cometido puede ser un hecho episódico en su vida? ¿Qué sentido tiene emplear todos esos recursos para dictar una sentencia incluso de prisión, una pena leve que después va a ser suspendida y que no va a llegar a ser cumplida? ¿Por qué no se anticipa el cumplimiento o la sustitución o la utilización de estos mecanismos alternativos? La expulsión, por ejemplo, si uno es extranjero, como por otra parte han previsto nuestras leyes de extranjería históricamente, aunque no se han aplicado frecuentemente estos mecanismos, o la propia suspensión. ¿Por qué razón hay para no anticipar la propia suspensión de la pena, los propios mecanismos de suspensión de la pena que se contienen en el Código Penal? Y de la misma manera hay una revitalización o una recomposición de la institución de la conformidad que, por un lado, se amplía, no hay razón para limitarlo en la pena si el interesado está suficientemente asistido, suficientemente representado y su consentimiento es libre, consciente y después de haber sido bien informado de sus consecuencias. ¿Qué razón tiene el mantener, como sucede actualmente, que el cauce natural por el que discurre el proceso es siempre
o con carácter general hasta su finalización por el juicio oral, cuando en muchos casos la pena va a ser suspendida o va a ser evitada. Y el tercer aspecto por el que además pensamos que el modelo es más eficiente es porque precisamente posibilita la intervención de un tercer juez intermedio entre el órgano de enjuiciamiento y el órgano de investigación que va a realizar esa función de control sobre el fundamento de la acusación. Como señalo, una fase procesal muy vigorosa en sistemas del derecho comparado, que nosotros, en nuestro sistema también está presente, pero que apenas pasa o que pasa totalmente o prácticamente inadvertida, que se diluye prácticamente en el desarrollo, en la secuencia procesal. Bien, y el tercer aspecto, y con esto concluiré, al que quiero referirme es algunas cuestiones, algunas ideas en relación con la posición de la víctima en el nuevo modelo. No voy a entrar en el detalle porque entrarán las juristas que organizan la sesión y que además participan en esta mesa redonda. Pero sí quiero destacar algunas ideas, fundamentalmente tres. En primer lugar, nuestra intención ha sido al menos mantener los estándares que se recogen en la legislación vigente. Obviamente en lo que tiene que ver con el Estatuto de la Víctima, pero en relación con cualquier institución procesal. Y máxime si se trata de estándares que se encuentran consolidados legislativamente de un modo reciente, como por ejemplo las reformas del año 2015. O si se trata de estándares que están avalados o que están extraídos de la jurisprudencia constitucional, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo o de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que en el anteproyecto se produzca una disminución de los estándares actualmente existentes. Si eso se produjese, estoy seguro que en el proceso que actualmente se encuentra la elaboración de la norma, hasta su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros, en este trámite de informes y de depuración, de examen de las observaciones que se han realizado, eso debería de detectarse y sin duda corregirse, porque no hay ninguna razón que justifique lo contrario. En segundo lugar, la segunda idea que querría transmitir es que se posibilita la participación de la víctima en el proceso, una participación activa en todas sus fases, en el ámbito de la investigación y en el ámbito del enjuiciamiento, pero también en el ámbito de la ejecución penal. Incluso la nueva regulación introduce una modificación muy importante en el diseño de la fase de ejecución. La ejecución no se concibe en el anteproyecto como una fase más del proceso que se inicia con la investigación, que concluye con el enjuiciamiento y la sentencia condenatoria, sino como una nueva fase en la que la víctima, que no lo fue en el proceso que podríamos denominar principal, cuenta con la posibilidad de constituirse como parte y de intervenir como acusación particular en el proceso de ejecución. Y por último, en la nueva regulación se contemplan medidas específicas, algunas incluso novedades que querría destacar. Por ejemplo, se contempla, se reformula la obligación de denunciar, la exención, mejor, de la obligación de denunciar en el ámbito familiar cuando quien debería de haber estado obligado, quien está obligado por ser testigo presencial del hecho es un familiar que tiene a su cargo la responsabilidad de un menor de edad y
y actúa como guardador de sus intereses. No tiene en ese caso, imaginemos un abuso de un menor en un contexto familiar, el progenitor, la madre que lo tiene a su cuidado, no puede excusar la obligación de denunciar. Correlativamente, aunque tengo que reconocer que no de una manera totalmente coordinada se regula en términos que acogen la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo, la dispensa del deber de declarar como testigo por razones familiares, y se ha puesto de manifiesto por diversas asociaciones la necesidad de ajustar las dos regulaciones. Se recogen los estándares del Tribunal Europeo y del Tribunal Constitucional en relación con la protección de los menores y de las víctimas vulnerables cuando declaran como testigos, evitando la revictimización y estableciendo la necesidad de que sus declaraciones, cuando se trata de menores, su exploración esté intervenida o pueda estar intervenida por expertos que eviten la reiteración de las declaraciones en la investigación y su comparecencia en el juicio oral. Y desde este punto de vista se contiene una muy novedosa regulación con carácter general, pero particularmente en lo que tiene que ver con la protección de testigos y muy especialmente de testigos vulnerables en relación con la preconstitución de la prueba y su acceso al juicio oral. Existe una preocupación ya presente en nuestra legislación y en nuestra jurisprudencia por preservar la intimidad de la víctima, por preservar su imagen, por preservarla en el caso de su comparecencia en el juicio oral y en las declaraciones que tiene que prestar. Y por último, existen algunos aspectos relacionados con la obtención de la prueba, o mejor dicho, con la realización de las investigaciones que son particularmente novedosos y pueden pasar inadvertidos. Me voy a referir fundamentalmente a tres. Uno, el contenido de la elaboración de esos dictámenes realizados por expertos que intervienen fundamentalmente en el caso de las declaraciones realizadas por menores víctimas. Se regula por primera vez el contenido del dictamen pericial dentro de también una regulación novedosa que es la regulación de la prueba científica. Se regula la obtención del ADN, la extracción del perfil genético y la obtención de la muestra del cuerpo de la víctima y de las terceras personas no investigadas. Y se contiene una regulación minuciosa para disminuir las posibilidades del error y, por lo tanto, garantizar que el agresor es la persona, el auténtico agresor es la persona condenada, a través de la regulación de las diligencias de identificación, con una regulación muy novedosa de una diligencia que se practica frecuentemente en este momento de una manera intuitiva y con total falta de regulación y por lo tanto de criterios, que es la identificación in situ. Nada más cometerse el hecho, la víctima es asistida por la policía y recorre las inmediaciones del lugar del delito en el tiempo inmediatamente después de producirse, con vistas a si puede identificar a sus autores, lo cual en muchas ocasiones se produce. Pero la ausencia de una regulación de esta diligencia, que se aborda por primera vez en nuestro texto en España y probablemente sin precedentes destacados en el derecho comparado, pues permitirá dar cobertura
a una diligencia que se practica con gran frecuencia, fundamentalmente porque forma parte de mi experiencia judicial. Yo presido la sala encargada del enjuiciamiento, o mejor dicho, de la revisión de resolver los recursos en el ámbito de la jurisdicción de menores. Y allí se produce con mucha frecuencia que la víctima, generalmente, por lo general también un menor, es conducida o es acompañada por la policía por las inmediaciones del lugar con vistas a realizar una identificación que cuando se realiza bien se produce en unas condiciones adecuadas de seguridad y que nosotros, en concreto en el tribunal del que yo formo parte, hemos ido validando, y esa experiencia es la que, en último término, se recoge en el modelo del anteproyecto. Porque el anteproyecto, en buena medida, y con esto termino, se inspira en nuestra propia tradición, en nuestra experiencia jurisdiccional y nuestra experiencia legislativa. Cuando uno lee la secuencia del procedimiento, no le costará encontrar ecos de nuestro procedimiento abreviado, fundamentalmente de nuestro procedimiento ordinario. Una legislación que cumplirá en los próximos años siglo y medio, pero que nos permite anclar un nuevo modelo procesal en un modelo de enjuiciamiento familiar y que, como ha señalado la moderadora, muy destacado en la época y tan destacado que nos sirve actualmente y nos ha servido durante 150 años. Bien, espero que les haya interesado. Para mí es un privilegio el poder compartir esta reunión y obviamente estoy a su disposición para todas las cuestiones que, llegado el momento, pues quieran plantear, que intentaré resolver con la mayor atención y el mayor cuidado y el mayor interés. Muchísimas gracias, María Ángeles. Y Nada, muchas gracias, Juan José, muchas gracias. La verdad es que son muchísimos los aspectos que reforma. En fin, cuando nos planteábamos estas jornadas, pues, en fin, obviamente había que fragmentar los contenidos que actualmente tiene el anteproyecto. Hemos tratado de tener el foco en las cuestiones que pues más nos pueden interesar en esta práctica diaria y que tienen que ver con el objeto de Temis, que es la tutela de los derechos de las mujeres y la tutela frente a las distintas manifestaciones de la violencia de género, pero la verdad es que es un proyecto, en fin, de grandes dimensiones y, en fin, que no agotaremos hoy seguro abordar todos los aspectos que merecen atención, ¿no? Pues muchas gracias. En fin, recordad además que tenéis el apartado de preguntas y respuestas para formular aquellas cuestiones que os parezcan de interés, y si os parece bien, pues damos ahora mismo la palabra a Concepción Freire, que va a abordar precisamente, específicamente, porque fue lo que le encomendamos, aquellos contenidos del anteproyecto que tienen que ver con la personación como acusación, lo con el ejercicio de la acusación particular y la acusación popular, que se modifican. Ha hecho referencia a ello en su intervención también Juan José, y Conchi pues nos dará un poco más detalle sobre este contenido, y también sobre alguna cuestión que también ha abordado tangencialmente Juan José, que es la práctica de las pruebas. Ya no solamente adaptar la práctica de la prueba, la obtención de evidencias a los tiempos de los medios tecnológicos, que muchas veces son el cauce para la comisión de distintas figuras delictivas, sino también pues aquellos clásicos que, en fin, que han suscitado controversia desde hace tiempo en cuanto a la práctica de la prueba, como la dispensa para no declarar y la celebración de prueba preconstituida. Cuando quieras, Conchi. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme a participar
en esta mesa redonda. Bueno, para empezar, María Ángeles, espero que no me vuelvas a llamar Concepción en la vida, que me sigas llamando Conchi. Y desde luego muchas gracias al magistrado por su exposición y también muchísimas gracias por estar abierto a escuchar todas las propuestas que desde aquí le podamos hacer para mejorar este anteproyecto, que desde luego todas y todos los que me estén escuchando entendemos que es necesario, habida cuenta del tiempo transcurrido desde el anterior, pero que también, y por lo que hemos hecho y por lo que estamos viendo, adolece de algunas cuestiones que desde las asociaciones de mujeres entendemos que hay que mejorar. En principio, a mí lo que se me ha encargado es que os haga llegar a todas las personas que me estáis escuchando las novedades que se han producido en este anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en orden a la regulación de las acusaciones, tanto particular como popular, y de la práctica de las pruebas preconstituidas y de las dispensas de no declarar. También desde aquí os pido perdón por mi forma de expresarme en estas formas de Zoom, porque yo soy muy de presencial y además todas las que me conocéis y todos los que me conocéis lo sabéis, y a mí estas cosas de hablar con una cámara que no sé quién me está viendo y quién no, pues muchas veces como que no sé muy bien lo que estoy haciendo. Entonces ya también os lo digo. Yo mi idea de mi exposición esta que me han dicho que tenía como unos 20-25 minutos, que la voy a intentar hacer lo más sencilla posible, es comentaros, porque entiendo que todas las personas que nos estáis escuchando no os habéis leído el anteproyecto. Entonces, mi idea es deciros las principales novedades para que luego en la hora que tenemos para debatir podamos hacer consideraciones sobre estas nuevas regulaciones que se han producido. Entonces, en cuanto a la acusación particular y popular, se han regulado ya de forma específica, se han regulado en el capítulo 6 del título 2 del libro 1 de este nuevo anteproyecto. Pero antes de regularse la forma de participar, ha habido, en el anteproyecto se regula, como nos ha comentado el magistrado que ha puesto antes que yo, ya se dice lo que es el concepto de víctima. Y víctima es cualquier persona física o jurídica ofendida por la infracción. Yo entiendo que también se podía haber hecho referencia a algunas víctimas indirectas, pero esto puede ser también objeto de debate. Hay un punto en el 99.2 que yo ya lo dejo dicho desde aquí, que yo lo he tenido que leer varias veces, y eso que llevo mucho tiempo leyendo textos jurídicos. Yo creo que lo que dice es que los responsables civiles de un delito no se pueden personar como acusación particular, pero a mí me gustaría que se hubiera redactado de una forma un poquito más legible, porque ya digo que yo, que llevo muchos años con esto, me lo he tenido que leer varias veces. Se regula, que eso está, a mí me parece una muy buena idea, que se regula los casos de menores y las personas con discapacidad, la forma que tienen de personarse como víctimas, que también se regula posteriormente, como voy a decir, en cuanto a las testificales que se producen tanto en la fase de investigación como en la fase de juicio oral. La fase de investigación, que no tiene nada que ver, como muy bien ya también nos ha explicado el magistrado, no tiene nada que ver la fase de investigación con la fase de investigación que conocemos ahora. Muchas veces cuando yo me estaba leyendo la ley, el anteproyecto, y me lo estaba estudiando tanto para esto como para otras consideraciones que he tenido que hacer anteriormente, hay veces que de verdad a las personas que no hemos estado implicadas en su redacción nos cuesta a veces como, a ver, esta es una de las cosas que no se me dan bien por Zoom. Nos cuesta pensarlo en general,
Porque claro, es que es un sistema absolutamente diferente del que conocemos ahora. Entonces, claro, cuando tú estudias algo o intentas explicarlo, lo explicas desde tus conocimientos previos que tienes ahora. Entonces, es muy complicado decir, es que vamos a pasar a un sistema completamente novedoso, que no tiene nada que ver, en donde va a haber una fase de investigación que ya veremos cómo funciona, la fase preliminar esta y luego la fase de juicio. Bueno, voy a seguir. También se refiere este anteproyecto a las víctimas de especial vulnerabilidad. Y luego ya hay un título específico que se refiere a cómo las acusaciones particulares y populares se pueden personar en el procedimiento. Empieza creo que va desde los artículos 116 a 125. Y dice, en cualquier momento anterior a la preclusión del trámite de presentación del escrito de acusación. Esto se refiere a la acusación particular, porque la acusación popular va a tener otro momento. Esto ya es algo novedoso respecto a lo que nos estamos encontrando hoy en día, porque en el momento actual sabemos que por vía jurisprudencial nos podemos personar en cualquier momento, incluso después de los escritos de acusaciones. El anteproyecto especifica que solo nos podemos personar a la preclusión del trámite del escrito de acusación y no en un momento posterior, independientemente de lo que ocurre luego en la fase de ejecución. Pero en principio, y leyendo esto, ya no podemos estar presentes como acusación en el acto del juicio, a no ser que nos hayamos presentado antes, a no ser que yo haya entendido mal. Y creo que por lo que estoy viendo es así. Hay un artículo en cuanto a la competencia para ejercer la acción civil que me parece interesante en cuanto a todo esto que estamos hablando, que es el artículo 87, que es que el Ministerio Fiscal pierde competencia para el ejercicio de la acción civil cuando hay una acusación particular personada. Me gustaría que nos explicasen posteriormente por qué ha sido este artículo, porque aunque haya una acusación particular, no entiendo por qué el Ministerio Fiscal pierde esa facultad, y esto lo digo porque muchas veces por parte de las defensas se nos pone en duda el ejercicio de esa acusación argumentando que tenemos motivos espurios y como para sacar un rendimiento económico. Y, sin embargo, si se mantuviera esa prerrogativa del Ministerio Fiscal, evitaríamos, estoy hablando siempre desde la posición de la que estoy hablando hoy, que es desde la posición de la defensa de los derechos de las víctimas. No entiendo por qué no se podría mantener que el Ministerio Fiscal mantuviera la posibilidad de reclamar la acción civil. Otra novedad que se establece, y esto lo digo en este foro que todas estamos en los tribunales todos los días, es que establece la necesidad de asistencia letrada cuando nos personamos como acusación particular, pero no así de representación, que ha desaparecido en toda la ley de enjuiciamiento criminal, pero sí la permite de forma potestativa. No lo dice de forma... no dice, habrá que personarse con representación, pero sí permite la representación, porque al contemplar que cuando sean varias personas, dice, las que intervengan como acusación lo pueden hacer bajo representaciones diferentes. Es uno de los pocos casos en los que habla de representación y no solo de personarse bajo abogado. En cuanto a la posibilidad de apartarse de la acusación y de las consecuencias de apartarse de la acusación, el proyecto no ofrece novedades significativas, a mi entender, de lo que ahora mismo está vigente. En cuanto a la acusación popular, el artículo 120 establece, en principio de forma genérica, que podrán ejercer la acción popular tanto los ciudadanos españoles como los de cualquier estado de la Unión Europea que tengan su residencia en España y que no sean los directamente ofendidos o perjudicados por el delito. El artículo 125 establece unos límites subjetivos
que son más o menos los que hay ahora, y sí dice que se tendrá especial cuidado con detectar fraudes de ley. Yo entiendo que esto se ha hecho leyendo los límites subjetivos en atención a que como ahora se ha prohibido en el anteproyecto personarse como acción popular a los partidos políticos y sindicatos, que por medio de alguna vía, algunas de esas personas o alguna asociación vinculada a partidos o sindicatos se puedan personarse como acción popular, y entiendo que es por eso por lo que se ha previsto de forma específica en ese apartado 3 del artículo 121. El ámbito objetivo de la acción popular se regula en el artículo 122 y ahí quedan establecidos todos los delitos en los que nos podemos personar como acusación particular. En los ámbitos que a nuestra asociación nos compete, yo entiendo que nos podríamos personar en todos los delitos de odio y discriminación. No sé si en alguno de tráfico de influencias o de cohecho que tuvieran como resultado el que se hubiera cometido esos delitos en contra de algunas mujeres en particular. Pero vamos, en general yo creo que sería más relativo a los delitos de odio y discriminación. La acción popular evidentemente no comprende nunca la acción civil. Se establece, como se viene haciendo más o menos hasta ahora, que para ejercer la acción popular hemos de demostrar que tenemos un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público que el delito trata de proteger. Por eso antes os he dicho que en nuestro ámbito, al ser una asociación que defiende los derechos de las mujeres, pues cualquier delito de odio y discriminación contra las mujeres nos podríamos personar. Establece la ley que se podrá pedir caución, no con carácter imperativo, sino potestativo, y solo será imperativo cuando el Ministerio Fiscal no ejerza la acusación. En ese caso sí que la caución será con carácter potestativo. Y también se establece ahora que la personación debe hacerse siempre mediante querella. Y dice, en cualquier momento anterior a la conclusión de la investigación. Son dos momentos diferentes en los que se puede personar la acusación particular y la acusación popular, puesto que la acusación particular era antes de presentarse el escrito de conclusiones, y sin embargo la acusación popular solo puede hacer antes de la conclusión de la investigación. En cualquier caso, esto luego en la práctica sabemos que tampoco va a tener mayor relevancia, puesto que siempre que nos vayamos a querer personar como acusación popular, lo vamos a hacer en un momento anterior. Hay una novedad que establece este anteproyecto, y es que tanto en acusaciones particulares como en populares, en caso de que haya muchas acusaciones, no dice muchas, dice varias o tal, que puedan como causar dilaciones indebidas o que puedan se podrá por la autoridad judicial determinar en atención a lo que estén defendiendo cada una de las acusaciones que vayan bajo la misma representación letrada y representadas por el mismo procurador o procuradora. Y esto es igual para las acusaciones particulares que para las populares. Posteriormente, el anteproyecto, después de regular lo que se entiende por víctima y cuándo es el ámbito objetivo y subjetivo de la personación de las acusaciones, establece la intervención de las acusaciones en otro capítulo de otro libro completamente diferente, que es el capítulo 3 del libro 4, que dice el procedimiento de investigación del libro 4, que curiosamente también se llama el procedimiento de investigación, que ahí hay que yo no sé si en algún momento se tendrá que cambiar. Y lo hacen los artículos 566 y siguientes. Aquí un poquito repite que la víctima puede personarse como acusación particular, y aquí dice, solicitando al fiscal tal condición. O sea, es el fiscal
como es el que ahora va a dirigir el procedimiento, el que tiene que dar por buena esa acusación si se cumplen los requisitos que la ley establece. Contra la denegación de esa personación, cabe una impugnación en el plazo de 5 días ante el juez de garantías y contra el auto que lo resuelve no cabe recurso alguno. Eso dicen los artículos 567 y 586. Yo entiendo que evidentemente no cabrá recurso ordinario. Va a caber un recurso de amparo en caso de que consideremos que se han vulnerado pues, derechos fundamentales de la persona que se considera víctima y que a la que no le han permitido personarse como acusación particular. De la acusación popular se dice que recibida la querella, que siempre tiene que ser por querella, y no como ahora, se tiene que dar traslado a las partes para alegaciones. Y curiosamente, el 568 no dice por cuánto tiempo se tiene que dar traslado. No sé si ha sido un error o bueno, habrá que... Entiendo también que es un anteproyecto, o sea, quiero transmitiros a todas las personas que me estáis escuchando que esto es un anteproyecto, que además me he podido perder algún artículo porque evidentemente me he centrado en los artículos en los que se me ha encargado hacer esta ponencia y puede haber algún artículo que se me haya escapado, pero vamos, yo no he visto que se dé tiempo. Entiendo que según todos los demás artículos, recursos en cuanto a las personaciones, se da por 5 días. Más o menos sería vamos, yo creo que lo normal en este caso. La autoridad judicial decidirá tras la comprobación del cumplimiento y contra la decisión de la autoridad judicial cabe recurso. También cuando hay una posibilidad de que la asociación, de que la acción popular se excluya durante la tramitación del procedimiento. Y es cuando de la investigación o de hechos posteriores se deduzca que las personas que estén ejerciendo la acción popular no incumplan los requisitos previamente exigidos. Entonces, previa petición de cualquiera de las partes se le puede excluir de ese ejercicio de la acción popular. En este caso sí establece que se debe traslado a las demás partes por 5 días y en cuyo caso luego ya se determinará. Hay un artículo que a mí me preocupa, que es el 573, que limita la participación de las acusaciones en los actos de investigación. Sé que son de investigación y no de las demás fases, y que ahora la investigación está determinada de otra forma, pero yo creo que en el momento actual no se priva a las acusaciones de participar en ninguna fase desde que nos personamos y sin embargo aquí dice, el artículo 573 limita la participación en los actos de investigación aquellos en los que se practiquen a su instancia o a los que se ejecuten para el aseguramiento de una fuente de prueba. Y en relación con este artículo, y lo voy a explicar, hay otros artículos para una mejor comprensión. Por ejemplo, el 414 impide la intervención de la acusación particular en la entrada y registro de personas físicas, pero no de las jurídicas, por ejemplo. Yo de verdad que no veo el fundamento, porque podríamos, como en cualquier diligencia, tendríamos que guardar el secreto sobre esas actuaciones y, por supuesto, sobre cualquier dato de carácter confidencial. El 455.3 dice, el fiscal podrá acordar que no se realice la autopsia si el médico forense puede determinar la causa de la muerte sin necesidad de practicarla. No dice ninguna de las demás acusaciones. Sé que las acusaciones pueden solicitar al Ministerio Fiscal la práctica de cualquier diligencia, pero ya se está privando de forma genérica que las acusaciones lo hagan directamente. Igualmente, el 458 prevé la posibilidad de que la persona investigada designe a un médico que concurra a la autopsia, pero tampoco a las acusaciones. Y esto sí creo que puede determinar algunas veces el curso del procedimiento, especialmente en autopsias y en casos de violencia en asesinatos machistas, por ejemplo. Estoy pensando ahora mismo.
yo creo que es importante que las acusaciones podamos en ese momento designar a un forense que haga una autopsia alternativa si no estuviéramos de acuerdo con lo que se ha llegado o quisiéramos una segunda opinión. El artículo 461, que se refiere a la reconstrucción de los hechos, también adolece de la misma omisión. El 465, y este también es importante porque es relativo a la participación de la defensa en la práctica del interrogatorio en pruebas testificales, que no entiendo muy bien cómo no podemos estar presentes en esa clase de pruebas, aunque sea en la fase de investigación y no en las posteriores. Ahora me voy a referir, sé que voy un poco deprisa, pero bueno, luego lo podemos hablar más despacio. La dispensa de no declarar, sobre la que me han dicho también que os ilustre, está recogida actualmente en el artículo 660, con el título Exenciones a la obligación de declarar por razón de parentesco. Y dice que sería lo que es el actual 416, que pasa a ser el 660. Y dice: están dispensados de la obligación de declarar los ascendientes y descendientes consanguíneos afines a lo que nos importa a nosotras, así como su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, aun cuando se haya extinguido el vínculo conyugal o haya cesado la convivencia efectiva. Y dice: esto no será de aplicación cuando por razón de su edad o discapacidad el testigo no pueda comprender el sentido de la dispensa, cuando el testigo tenga atribuida la representación legal o guardia de hecho de la víctima menor de edad, cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como acusación particular y cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento después de haber sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo. Luego establece en el punto 4 que el juez realizará las comprobaciones oportunas para asegurarse de que concurren los supuestos que amparan la dispensa y que su decisión ha sido libremente adoptada sin coacción o amenaza. Esto está muy bien, pero las personas que estamos todos los días en los tribunales sabemos que esto al final en la práctica es que su señoría te pregunta cuando vas a declarar o no. ¿Está usted amenazada? Ah, no, pues vale. Dice luego también en el artículo 5, que esto me parece importante, que le he estado dando vueltas y quisiera que me ayudarais luego en la mesa que tenemos, en cuanto que dice: a salvo de lo dispuesto en el apartado segundo, ningún testigo podrá ser obligado a responder una pregunta cuya contestación pueda originar la atribución de responsabilidad penal a alguno de los parientes a que se refiere este artículo, aunque no haya sido acusado en este procedimiento. Entiendo que tampoco cuando lo dice en algún momento, cuando él pueda incurrir en responsabilidad penal, y esto puede ser importante a efectos de algún quebrantamiento y de alguna línea jurisprudencial que dice que las mujeres son colaboradoras necesarias en los quebrantamientos cuando ellas lo aceptan. Entonces, bueno, que lo demos una vuelta luego en la mesa esta que tenemos. En resumen, ahora yo creo que se han superado muchas interpretaciones jurisprudenciales que se venían haciendo y lo que es el anteproyecto establece que se pueda acoger a la dispensa quien ya no tenga relación sentimental con la persona encausada en el momento de la declaración, siempre que concurran los demás requisitos. Esto es importante porque hasta la fecha había discrepancias entre los juzgados, las audiencias, etcétera, sobre si las personas que ya no tenían vínculo, especialmente cuando eran pareja de hecho, se podían acoger a la dispensa o no. Ahora está claro que sí se pueden acoger a la dispensa, pero siempre que concurran los demás requisitos. Y son que quien se haya constituido como acusación particular ya no podrá acogerse a esta dispensa, aun cuando posteriormente hubiera renunciado. Y tampoco lo puede hacer quien haya declarado en cualquier fase anterior, aunque no se haya constituido como acusación particular. En el ámbito que nos ocupa a nosotras y de todos los procedimientos que llevamos, y es importante que sepamos que si se aprobara el proyecto como está, habrá que aconsejar muy bien a las víctimas desde el primer momento lo que tienen que hacer y que no podrán cambiar
su testimonio a lo largo del procedimiento. Y esto independientemente de lo que consideremos nosotras en relación a que se al arbitrio de la libertad de las mujeres en cuanto a cambiar de opinión en cualquier fase del procedimiento. Pero sí hay que advertirlas que si se aprobara esto, en el caso de que siga redactándose así, puede dar lugar a que si cambian de parecer a lo largo del procedimiento, o bien desde el principio dicen lo mismo, o lo que no van a poder decir luego es aquello que muchas veces dicen ahora de, no me acuerdo, o intentar por vía de cuando no les dejan acogerse al 416 en las ulteriores fases del proceso, exonerar a su agresor de las consecuencias del delito que han cometido, porque ellas podrían estar incursas luego en un procedimiento por falso testimonio, por denuncia falsa y no con todas las consecuencias que todas y todos conocemos. El magistrado que me ha precedido ya ha hablado un poquito de la declaración de los menores, de las personas con discapacidad. Ahora mismo ya la ley prevé que se puedan acoger, que su declaración pueda ser hecha con expertos en psicología. Esto se regula de una forma, yo creo que mejor en el anteproyecto. Y ahora me voy a referir, porque ya son las 6:10 y si no, no me va a dar tiempo a nada, al aseguramiento de las fuentes de prueba, que es lo que hasta ahora venimos conociendo como prueba preconstituida. Es muy novedoso en este anteproyecto, que ahora se venía haciendo un poquito ahí con 2 artículos en la ley de enjuiciamiento criminal que teníamos. Ahora hay un título específico que dice el incidente para el aseguramiento de las fuentes de prueba, que son los artículos 591 a 606 del anteproyecto, que me parece importante que se haya regulado de forma específica. Porque es que ahora lo que teníamos era muchas veces que nos encontrábamos con que de repente iba alguien a testificar y decía su señoría, y esto que lo cogemos como prueba preconstituida, así. Y no sabíamos muy bien ni las razones, ni por qué, luego las defensas te lo podían impugnar, en fin. Esta parte yo creo que es muy importante y que nos vendrá muy bien para nuestros procedimientos. El incidente puede ser solicitado por cualquiera de las partes cuando prevean que las fuentes de prueba no estarán disponibles para ser utilizadas en el plenario. Se inicia un expediente específico ad hoc para determinar si se debe constituir como tal prueba preconstituida. Puede ser las declaraciones de los testigos o la declaración del investigado. El incidente se solicita ante el juez de garantías y no ante el Ministerio Fiscal. Y dice, en cualquier momento previo a la conclusión del procedimiento investigador y también ante el juez de la audiencia preliminar en los escritos de acusación y defensa o mediante escrito presentado en cualquier momento previo al emplazamiento ante el órgano de enjuiciamiento. O sea que hay 3 fases para solicitar este incidente de aseguramiento de las fuentes de prueba. Bien en la fase de investigación, en la preliminar o en la fase de prueba ante las autoridades judiciales competentes. Y dice que una vez abierto el juicio oral, solo podrá solicitarse la práctica de prueba anticipada ante el tribunal sentenciador antes del inicio de las sesiones de plenario, como no podía ser de otra forma, claro, como si fuera cualquier otra prueba anticipada. Y dice, lo pueden solicitar el Ministerio Fiscal de oficio o a petición de las acusaciones. Esto es dentro de las fases de investigación. La persona investigada y las acusaciones particulares o populares una vez abierta la fase intermedia. Como vemos una vez más, en el procedimiento de investigación a las acusaciones se les da un papel muy secundario, que siempre tienen que realizar sus peticiones a través del Ministerio Fiscal. Posteriormente se regula de este incidente, se dan a las demás partes que alegarán lo que en 5 días lo que a su derecho convenga y posteriormente el juez decidirá.
Exactamente, también respecto de los menores y las personas con discapacidad, hay unas previsiones respecto de ellas para también asegurar que sean tratados como prueba preconstituida. Yo creo que más o menos todo lo más novedoso lo he dicho, son casi las 6:15. Y por último, y dado que estamos en el foro en el que estamos, y aunque por parte de la moderadora se me eche una bronca posteriormente, yo quisiera hacer una consideración respecto de este anteproyecto. Yo creo que ya precisamente porque estamos en el año en que estamos, deberíamos aprovechar para utilizar un lenguaje un poquito más inclusivo. Porque a mí de verdad me ha chocado muchísimo, tanto en las demás veces que he tenido que estudiarme otras partes del anteproyecto, como en las que me ha tocado estudiarme hoy, las previsiones que se hace ya no solo al juez o al fiscal, sino al abogado. Entonces yo creo que no cuesta nada pues decir autoridad judicial, asistencia letrada, estas cositas, que bueno, si no queremos utilizar el abogado, abogada, pues jueza, pero aprovechar un poquito para para redactarlo ya con un lenguaje un poquito más inclusivo. Y nada más, agradezco muchísimo vuestra atención. Gracias, Conchi, pero ¿cómo te voy a echar la bronca si lo tenemos dicho las alegaciones? Es como que lo tengo que decir. Bueno, gracias por haber dado un poco estas claves. La verdad es que el procesal es algo que no es ligero, precisamente. No es ligero. Yo sé que además esto es un rollo. A mí me gusta muchísimo más explicar los delitos y explicar tal, pero... Es muy importante el procedimiento. Ya. El procedimiento es muy importante. Y bueno, y se nos ha olvidado lo más importante. En fin, que esto es un proyecto en construcción. Sí. Y que no es 3, que la vacatio legis que está prevista es de 6 años. O sea, que una vez que se apruebe el proyecto de ley por parte de las cámaras legislativas, por el Congreso y el Senado, pasarán 6 años hasta que se ponga en marcha. Porque además la inversión que hay que hacer en medios materiales y en personal, bajo mi punto de vista, porque, claro, en fin, requerirá esto. Aquí en la Comunidad de Madrid, no sé si habéis podido ver hoy el debate de los, en fin, responsables de justicia de la Comunidad de Madrid. En ningún momento se ha hablado que se nos vaya a dar el expediente judicial digital que llevamos reclamando para no estar mendigando, y más en tiempos de COVID, el tomar conocimiento de las actuaciones. Hay una cosa, voy a levantar la mano yo, ahora que tenemos... Sí, voy a mencionar 4 cositas también. Así voy a levantar yo la mano. A mí me gustaría, que no lo sé porque no me he leído la ley en su totalidad, pero me gustaría, que seguramente lo hay, seguramente lo hay, un artículo de la ley en el que se diga: las partes tienen derecho a tener acceso a todos los documentos, informes y tal, en el momento en que se les da traslado del mismo. Yo sé que ahora estoy hablando como abogada en ejercicio, pero me parece que el que tengamos que estar luchando porque nos den traslado, aquello de les doy traslado del informe que acaba de llegar, y tener que hacer un escrito aparte diciendo y que me den traslado del informe. O sea, me parece que estamos en otro siglo. Entonces, si queremos adecuarnos al siglo en el que estamos, aparte de poner los medios que tengamos, también lo tenemos que hacer desde todos los órganos y desde el principio. Bueno, el expediente judicial íntegro se puede acceder, por ejemplo, en el País Vasco. Pues, es una cuestión. Claro. O sea, esto es una cuestión. Claro. Es que, claro. Es una cuestión de quien tiene que transferir a las competencias de justicia que mejore, en fin, nuestro trabajo, pues que sea al fin y al cabo en servicio de la ciudadanía. ¿No? Pero si la ley de enjuiciamiento criminal lo dice de una forma imperativa y que el juzgado no se puede oponer a dártelo,
y que sea una obligación del órgano judicial trasladarte todo lo que le llegue, pues hombre, a lo mejor tenemos que estar luchando menos todos los días. Muchas gracias, Conchi. En fin, voy a hacer yo, porque claro, tampoco puedo sustituir Carmen Delgado de Mujeres Juezas, pues bueno, tiene bastante trabajados todos estos contenidos y yo simplemente pues daros alguna nota. Entonces, bueno, vamos a ver si lo tengo aquí porque quería hablaros, creo que es esta, ay, si soy capaz, sí. Una cuestión que también es algo que incide mucho en la defensa de las víctimas, sobre todo en los procedimientos sobre violencia de género, en los que no hay un único hecho objeto de enjuiciamiento, sino que muchas veces son una sucesión de hechos. Eso pasa, por ejemplo, en los delitos de violencia habitual y pasa también, por ejemplo, en los delitos de acoso o hostigamiento que se introdujeron en el año 2015. Ese tipos delictivos no se consuman en una sola conducta, sino en una sucesión de ellas. Entonces, muchas veces nos hemos visto cómo la actual regulación que entró en vigor en el año 2015 y que lo veis ahí, el proyecto de la nueva ley de enjuiciamiento criminal prácticamente traslada, incluso haciendo más restrictivos los criterios de conexidad, muchas veces nos obligan, o a mí me han obligado cuando he defendido este tipo de procedimientos a las víctimas, a, estar cuando se ponen distintas denuncias, porque hay distintos quebrantamientos, hay distintos hechos de acercamiento a la víctima, hay distintas agresiones, pues nos obliga a peregrinar por distintos juzgados. Cuando hay un juzgado de violencia que agrupa, por lo menos es competente de todos y cada uno de los hechos, bueno, pues es más fácil, pero cuando es, por ejemplo, un hecho de hostigamiento en el que no es competencia del juzgado de violencia porque no existe relación de pareja o expareja entre las partes, te obliga a plantear cuestiones de competencia ante casi todos los juzgados que van conociendo de las distintas denuncias, cuando es obvio que se tienen que ver en su integridad, primero para entender los constitutivos de un delito de acoso, que es a lo largo del tiempo, que tiene que afectar sustancialmente a la vida cotidiana de la víctima, y de forma grave, como dice ahora mismo, el tipo penal del acecho o el del hostigamiento. Y en mi caso, pues bueno, pues es que he tenido que plantear recursos para que se viera que, desde luego, en este caso, un hecho no puede dar lugar a un juicio, porque conjuntamente esos hechos constituyen un solo tipo delictivo. Entonces, y también en muchas ocasiones, pues para las víctimas, es incrementar los padecimientos que son inherentes al procedimiento, de estar recordando los hechos, de plantearse, de plantearse ante un tribunal a prestar su testimonio. Si se fragmentan distintos procedimientos estos hechos, o si se le obliga a ir primero a un procedimiento por una agresión aislada y luego al procedimiento por quebrantamiento que se produce inmediatamente después de que se le ha puesto la orden de alejamiento, bueno, pues esto desde luego las víctimas no lo contemplan como un avance, ¿no?, sino como incrementar un poco esa tensión que es inherente a los procedimientos. Con lo cual, pues quizá aquí en esta regulación que veis en la pantalla, que es la que contiene el anteproyecto sobre delitos conexos, que ya os digo que es prácticamente traslación del 17.5, desde luego sí que habría que rescatar por lo menos ese criterio de conexión por analogía o de facilidad de la investigación y del enjuiciamiento para que no se produzcan estos efectos, yo creo que perjudiciales, de la fragmentación de los procedimientos. Hay otra cuestión, que es la que me iba a referir, que es la de las víctimas especialmente vulnerables. A ver si lo veo aquí, que está en el artículo 102, y lo puedo poner en la pantalla. Y bueno, lo ha mencionado el magistrado Juan José en su intervención, porque efectivamente es un avance y se recogen, pues bueno, pues las doctrinas un poco más avanzadas de protección de las víctimas más vulnerables, porque se permite excepcionar del principio general de contradicción aquellas víctimas, ahora os lo pongo aquí, aquellas víctimas
en especial situación de vulnerabilidad. Ay, no. Artículo 102, pero claro, se limita esa declaración de vulnerabilidad, ahora sí, a aquellas que lo sean por razón de edad, de discapacidad o de enfermedad, que es muy positivo porque ya no solamente se permite, pues bueno, pues evitar esa confrontación visual que muchas veces es intimidatoria para la víctima y condiciona desfavorablemente la prestación de su testimonio, sino que, en fin, además, en los casos de las víctimas vulnerables, de los menores, se permite que las preguntas sean realizadas por expertos en vez de directamente por las partes. Nuestra opinión, y además eso lo vimos con Carmen Delgado, que era quien tenía que haber hablado hoy, era que esta especial vulnerabilidad también se puede extender a otras víctimas, por ejemplo, a las víctimas de situaciones de trata. Y ya, pues terminar de dar estos apuntes, pues algo que nos importa muchísimo, que es la cuestión de las medidas cautelares, porque es especialmente garantista el anteproyecto en cuanto a la adopción y al mantenimiento, renovación de las medidas cautelares, también de la prisión provisional, pero a lo que yo me voy a referir son a las medidas cautelares de prohibición de alejamiento y comunicación, que de forma casi estandarizada se acuerdan cuando se adopta una orden de protección. La principal objeción que hicimos a la formulación actual del anteproyecto, y lo hicimos en las alegaciones, fue que no se eliminara esa previsión de comparecencias cada 3 meses para renovar y para evaluar la necesidad de continuidad de esa medida de cautelar adoptada, pues bueno, en el vehículo, en el marco de una orden de protección, o adoptada también pues por un auto independiente. También, pues bueno, también hemos pedido revisión en cuanto a algunas menciones que había en el anteproyecto, que si bien vienen a recoger pues parte de la doctrina consolidada que se ha ido produciendo, creemos que también, en fin, limita esa interpretación. Por ejemplo, decir que no habrá delito cuando haya un encuentro casual, pues es algo que efectivamente, si no hay dolo, no hay un delito de quebrantamiento. También hay algunas previsiones, a ver si soy capaz también de ponéroslo en la pantalla, con la posibilidad de limitar la vigencia de la medida cautelar de prohibición de acercamiento y comunicación en función de determinados horarios. Entonces, bueno, pues eso nos parecía que bueno, que es perjudicial para las víctimas, que es a ella la que se obliga a condicionar su comportamiento cuando ella es la persona protegida, y en estos casos, pues la limitación de derechos, aunque tiene que estar justificada por supuesto, en una situación de riesgo, en indicios de criminalidad, desde luego no, limita solamente de manera muy tangencial los derechos de la persona encausada, y desde luego las limita mucho menos que la prisión provisional, porque desde luego el régimen que se establece en el anteproyecto es la subsidiariedad de la adopción de medida cautelar, que se adopta únicamente cuando no hay otra medida más gravosa, ¿no? Cuando no hay otra medida, perdón, menos gravosa. También sería necesario, y también un poco en la línea en que va el proyecto aprobado ya por el Congreso de Protección de la Ley de Infancia y de Adolescencia, se tiene que también regular y garantizar la adopción de medidas como suspensión y privación de la patria potestad, y sobre todo en muchos casos en los que hay antecedentes de ejercicio de violencia sobre la mujer, que fuera esta medida de forma cautelar que permitiera, pues bueno, pues adoptar ciertas decisiones cuando se le otorga a la mujer la custodia dentro del marco de una orden de protección, y en la línea del Pacto de Estado, y en la línea en la que está también la Ley de Protección de Infancia y Adolescencia. Hay también alguna cuestión pues un poquito más puntual
que yo creo que la reunión que tuvimos con Juan José, que con suma paciencia nos estuvo escuchando, se modificará, que es que no se condicione la continuidad de una orden de protección a que haya una decisión, como está ahora en el anteproyecto, en el artículo 242, que no se condicione esa vigencia de esa orden de protección que se acuerda en un momento dado, a que en el plazo de 30 días posterior el Ministerio Fiscal, que como se viene diciendo es el que tiene la responsabilidad de impulsar el procedimiento, efectivamente formalice esa decisión de incoar el procedimiento, porque puede ser que por la acumulación de trabajo no se produzca esa decisión expresa de impulsar el procedimiento y desde luego eso no tiene por qué hacer decaer el procedimiento. Creemos que sería más garantista para las víctimas que salvo que el fiscal acuerde no incoar, o sea, archivar el procedimiento porque entienda que no hay, no hay causa penal, que continúe esa vigencia de la orden de protección. Ya nada más, porque además estamos muy fuera de tiempo. Yo creo que os he dado un poco las notas un poco principales de lo que hemos visto. De todas maneras, tenéis a vuestra disposición en la página de web de Temis las alegaciones. Y bueno, ya si os parece, pues os formulamos algunas de las preguntas que sean. Sí. Bueno, nos pregunta, yo creo que sí que es, nos pregunta la compañera, porque María García Alcina nos preguntaba que cómo se había cometido el artículo 416, yo creo que lo ha explicado suficientemente Conchi, y Yolanda Navarro, nuestra compañera, nos pregunta a Juan José si no es preceptiva o si se modifica la actual necesidad de intervención de procurador. Bueno, en realidad, con la representación parece que hay una confusión, porque también Concepción o Concha se ha referido a ello. En realidad, la intervención del procurador sí aparece en la ley, pero aparece a partir de la formulación de los escritos. En concreto, creo que al procurador hay referencias expresas en relación con los escritos de acusación y defensa y luego en relación con la presentación de los escritos formulando recursos. Durante todo el resto del procedimiento, la investigación, la ley no diseña un régimen de intervención del procurador y, por lo tanto, en principio, habría que entender que es opcional y que el letrado también puede asumir, como hoy sucede con los imputados, la representación en este caso, de la víctima. Eso es lo que podría entenderse. Pero por otro lado, tampoco hay una determinación expresa. En la ley de menores sucede algo parecido y la intervención del procurador es optativa en todo el procedimiento y muy residual. Pero sí quiero dejar claro que sí que el procurador no desaparece, aunque las menciones que se hacen expresamente a su intervención tienen que ver una vez concluye la fase de investigación. Lo que no quiere decir que no exista representación, porque la representación la podría ostentar el letrado, el abogado, o la podría ostentar la víctima, el acusador podría designar un procurador. Sí, pero yo vi el otro día un escrito de un compañero sobre personación y hablaba en esos términos de letrado representante y letrado director técnico de la defensa. Bueno, vamos a ver. La configuración del estatuto profesional del procurador y del abogado con sus facultades de representación no le corresponde regularlo a la ley y por lo tanto, igual que serían esos aspectos que son orgánicos, que quedan fuera y que tendrán que desarrollarse en paralelo.
y la ley lo que hace, por lo que opta, es por una regulación extraordinariamente abierta para que sea compatible con cualesquiera de las posibilidades por las que en el futuro o en la actualidad opte el legislador, que ya incluso ha realizado opciones. Por lo tanto, lo que pretende la ley es una regulación abierta que sea compatible, pero no quiere decir que no tenga que haber procurador durante la investigación. Lo determinará la legislación orgánica. Es algo similar a lo que sucedería con el estatuto del Ministerio Fiscal. Todo el mundo pone de manifiesto la necesidad de reformar incluso íntegramente el estatuto del Ministerio Fiscal o de acometer reformas de calado en la ley orgánica del Poder Judicial. La ley procesal solo se refiere a ello en lo que es imprescindible y, por lo tanto, dejando abierto el marco regulativo. Pero podría poner otros muchos ejemplos. Por ejemplo, la protección de testigos. Las medidas de protección de testigos no están, ni tan siquiera el procedimiento, pero sí se dice que el fiscal es el encargado de instar o de acordar las medidas de protección. Las actuales, sí, o las que se puedan desarrollar en paralelo a la ley. ¿Se necesitará una nueva ley de protección de testigos? Es posible, pero eso no lo diseña la ley, queda fuera. En realidad, el único aspecto procesal, estrictamente procesal, que queda fuera de la ley y es deliberado, es porque tiene un contenido procedimental, es la ley del jurado, que por otra parte, en los casos de muerte de mujeres es fundamental y por eso me refiero a ello. Queda fuera deliberadamente, aunque estuvo en la regulación del 2013, no en la del 2011, y podía haber estado como un procedimiento especial en este caso, porque lo que hoy es el legislador se tiene que plantear, o lo que todavía está abierto, no está cerrado, es el modelo de jurado. No me refiero al modelo escabinado, al modelo de jurado puro, que eso parece, o no solo a eso, pero incluso la puesta en funcionamiento del procedimiento del jurado tiene aspectos que han sido difíciles de gestionar. El objeto del veredicto. ¿Queremos un modelo de jurado en el que la decisión se forme de la misma forma que en la actualidad? Bien, yo creo que eso deliberadamente lo dejamos aparcado en el 2011 y lo dejamos ahora. Nadie parece que hoy, sin embargo, le preocupe especialmente. En su momento fue una cuestión diferente, pero si nosotros hubiésemos incluido una regulación, tendríamos que haber optado por consolidar lo que se hizo en el 95, es decir, hace mucho tiempo, o acometer una reforma acometer una reforma de calado de la institución sobre la que no existía, digamos, una reflexión o un consenso relativamente amplio. Por lo tanto, ¿por qué nosotros tenemos que...? Eso es algo que tendrá que debatirse. Hay muchas, o varias reformas procesales en paralelo, orgánicas procesales. La ley de habeas corpus, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso, incluso lo que tiene que ver con la abogacía, la procura, hay que verlo en ese contexto. No, esto es la ley de enjuiciamiento criminal y en paralelo, pues el legislador está obligado a acometer reformas legislativas, algunas, muchas, varias de calado. La moderadora se ha referido a ello. Hay un periodo de vacatio legis porque hay muchas cosas que reformar en el ámbito estructural, en el ámbito material. Hay muchas medidas que adoptar, pero también en el ámbito organizativo, pero también en el ámbito normativo. Por lo tanto, eso no puede perderse de vista. Entonces, cuando uno lee la ley de enjuiciamiento criminal, no puede sacar la conclusión porque sería equivocada. Las dos serían equivocadas. No hay casi procuradores o, no sabemos qué pasa con ellos. No, en realidad eso discurrirá por otras vías. Muchas gracias, Juan José. En fin, hacen otra pregunta también
en relación a la acusación popular, ¿no? Porque además es algo que es polémico. Es verdad que el anteproyecto es muy reacio a la acusación popular. Es verdad que ha habido experiencias de utilización un poco, en fin, fraudulenta de la acusación popular, pero, por ejemplo, las cuestiones de delitos contra la libertad sexual, o sea, todos los, en fin, las materias en las que nosotros trabajamos más intensamente o hacemos propuestas en defensa de los derechos de las mujeres, no cabría nada más que esa posibilidad que ha dicho el magistrado Juan José, de personarse como asociaciones de víctimas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, quizá nosotros también hicimos una propuesta para que no sean, en fin, no se acote demasiado que sean las víctimas las que se asocien, sino asociaciones realmente que sean de defensa de derechos de las víctimas. Pero bueno, la acusación popular, que tiene tan mala prensa, sobre todo en el mundo jurídico, también ha tenido unos buenos ejemplos en estas materias que decía. Por ejemplo, el juicio que hubo sobre la violación de San Fermín del año 2016, en que las instituciones navarras, el Ayuntamiento de Pamplona, el Gobierno de Navarra ejerció la acusación popular, en fin, ejemplificando esa sensibilización social, fueron, bueno, pues unos grandes ejemplos, porque hubo una intervención por parte de la institución, por parte del Ayuntamiento, bueno, pues ratificando y coayudando, o sea, el ejercicio de la acusación, el ejercicio de la acusación en general, también magníficamente ejercida por el fiscal en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá habría que ver en la acusación popular que, en fin, es una forma de participación de la ciudadanía en el ejercicio de la justicia, como es el jurado, porque efectivamente a muchas de las compañeras que formamos el equipo y que hemos defendido temas con jurado, el esquema del que parte de fin de no hurtar del sumario, que eso no nos hemos referido hoy, pero hurtar al órgano enjuiciador las actuaciones que se han producido en fase de investigación, pues eso tiene muchos paralelismos con el tribunal jurado también, ¿no? Y, en fin, es una cuestión que hay que también que revisar. En concreto, el compañero o compañera, que no viene la identidad, pregunta que quiere saber nuestra opinión. Os lo lanzo si quieres a los dos, a Juan José y a Conchi, vuestra opinión sobre la personación, sobre el hecho de que la personación como acusación popular tenga que ser por querella, así como la obligación de estar bajo una misma dirección letrada. Bueno, en realidad, como ha señalado Concha al comienzo, uno no puede ver la nueva regulación con los ojos actuales. Entonces, cuando se habla de la querella, no se está hablando de la querella en el sentido actual. De hecho, la querella desaparece. Es el único supuesto al que se refiere y es la vía que tiene el escrito que presenta el acusador popular para justificar ante el juez, que en este caso es un juez, quien tiene que reconocer que cumple los requisitos y los presupuestos, que se trata de una asociación dedicada a la defensa de intereses públicos, que se trata de alguno de los delitos perseguibles a través de la acción popular, que su intervención está orientada, dirigida, relevante para la defensa de los intereses públicos, etc. Entonces, yo creo que hay que minimizar o no dar relevancia al hecho de que se tenga que presentar una querella. En realidad, lo que se tiene que presentar un escrito en el que se justifique que concurren esos presupuestos. Porque lo que sí es verdad, si eso es lo que se quiere preguntar, es que la personación no es automática. En realidad, la personación del acusador popular o el ejercicio de la acción popular está condicionado a la existencia de esos requisitos reales. Yo no diría que el anteproyecto es reacio al ejercicio de la acción popular, al contrario, y lo digo con toda
claridad y con toda seriedad. En los años 90 se produjeron tales situaciones de abuso que la supervivencia de la acción popular llegó a estar francamente comprometida. En realidad había casi un sentimiento, si no unánime, sí claramente mayoritario, de revisar, incluso prescindir de esta institución, que siendo constitucional es de amplio margen de diseño por el legislador. Lo que el anteproyecto se propone hacer es revitalizar la institución de la acción popular, situarla en el ámbito de lo que le es propio. Y en ese sentido sí que crea esa figura, yo no querría decir, porque no lo es, pero esa figura intermedia en la que las asociaciones de víctimas a las que te has referido, las entidades encargadas de la defensa de los derechos de las víctimas, como vosotras proponéis, la idea de la asociación no hay que entenderla en el sentido de que tengan que ser estrictamente asociaciones y no fundaciones, por ejemplo, o ese tipo de entidades, puedan constituirse en el proceso con una posición privilegiada, que es ostentan la condición de acusación particular. Por lo tanto, su posición en el proceso es mucha más ventajosa que la del propio actor popular. Y el actor popular queda, efectivamente, configurado para la defensa de aquellos intereses públicos colectivos. Pues, en fin, no voy a poner... No, hay una enumeración en el articulado, delitos medioambientales, en fin, delitos en los que, por lo general, no existe una víctima individual, porque si existen perjudicados o víctimas individuales, en realidad esa función de defensa de los intereses colectivos junto con la propia víctima, los ejercen esas asociaciones. Por lo tanto, en realidad no hay que ver que el anteproyecto minimice, prescinda, no. Yo creo que eso es una lectura casi precipitada, no. En el proceso habrá víctimas individuales personadas, los propios perjudicados, habrá asociaciones de víctimas, como hemos señalado, y habrá... en otros casos, entidades, asociaciones, a través de las que se articula la sociedad civil para la defensa de esos intereses colectivos. Por lo tanto, son tres fenómenos de personación que son compatibles y concurrentes. Te pierdo Juan José, el audio. muchas gracias. No sé si Conchi quieres añadir alguna cosa. Sí, solamente una cosita. Yo creo que la persona que nos ha preguntado quizás se refiera a las consecuencias que tiene la diferencia que hay ahora, no con la nueva regulación, que no sabemos cómo va a ser, en cuanto a la condena en costas. Porque en el momento actual es diferente a que nos personemos como acusación particular en un momento posterior del proceso que iniciemos el procedimiento mediante querella. Porque ahora mismo, si una querella te la archivan o al final hay absolución, pueden condenar al querellante en costas. Y es muy difícil que condenen a un acusador particular que se persona tras una denuncia. Y quizá por ahí va la pregunta, que me estoy un poco haciendo aquí, interpretando lo que ha preguntado la persona que nos ha hecho, que nos ha trasladado la cuestión. Y quizá va por ahí. Yo no sé, porque esa parte sí que no me la he estudiado, ni me la he leído, entonces yo no tengo ni idea. Yo creo que Juan José a ese respecto nos puede ilustrar muchísimo más que yo. Pues la verdad no, porque, claro, con tantas vueltas no recordaría o no querría, no estoy seguro de la regulación de las costas, pero yo me atrevería a decir, pero intentaba buscarlo rápidamente, que está limitado a los supuestos de temeridad o mala fe. Por lo tanto, la óptica no es que la forma de personación, que es indiferente. En realidad, incluso actualmente hay diversos criterios. Por ejemplo, sostener la acusación en solitario
cuando, a pesar de que te han ido diciendo y volviendo a decir que el fiscal se ha opuesto, ha pedido el archivo, el juez lo solicita. En realidad yo creo que guarda más relación, incluso actualmente, con la existencia de temeridad o con mala fe que con cualquier otro criterio. Pero quería verlo en la regulación y, bueno, pues son esas pequeñas cosas que uno no las encuentra en el momento que quiere y no querría responder sin estar seguro. Pero que me atrevería a decir que esa es la regulación, pero no estoy seguro de ello, ¿eh? O sea que no me comprometo al 100%. Y a ver si lo veía yo, pero efectivamente es complicado que el verlo así sobre la marcha. Se podría, pero bueno, llevaría su tiempo y no sé, siendo una cosa de tanto detalle, si realmente, bueno, la siguiente es que... realmente merece la pena, realmente. Pero bueno, digamos, esa sería la idea. El escrito de querella, la exigencia de querella, en realidad tiene que ver con la necesidad de justificar que concurren los requisitos para poderse constituir como parte ejercitando la acción penal popular. No tiene otra finalidad. Sí, que a lo mejor no va a ser tan formalista con esa regulación que había, yo creo, en la anterior, en la vigente ley, el 277 sobre... No, porque si yo, vamos, aseguraría que ni tan siquiera está regulada la forma de la querella. Sí. No, yo no lo he visto. Entonces, no, es un acto procesal en el que solo, es que aunque un acusador particular quiera presentar querella, le llamará como quiera, pero es un escrito de personación. Y el escrito de personación del actor popular es la querella. Y la querella, en realidad, lo que tiene que justificar es la relevancia de... En realidad, la querella no es el acto de iniciación del proceso. Por eso digo, no hay que verlo con los mismos ojos que en la actualidad, porque el proceso solo se inicia por la denuncia. Al escrito, digamos que el actor popular le denunciaría el hecho al fiscal y para constituirse como parte presentaría una querella justificando que reúne las condiciones para ejercer la acción popular. Por lo tanto, no hay que ver donde no hay que buscar donde no hay. En realidad, esa es la finalidad de la regulación. Pues sí que bueno, hay dos quejas más que preguntas que formulan María Dolores y formula otra compañera, Rosana, en relación, bueno, pues María Dolores, que es procuradora, dice que el expediente digital es una quimera y que, bueno, que existen muchísimas dificultades incluso para la defensa y restricciones al acceso. Y Rosa también, bueno, pues que habla, en fin, hacía comentarios en relación a la cuestión de la conexidad, que a veces dificulta, solamente se juicia el último hecho y dificulta un poco la visión completa, ¿no?, de la violencia y la gravedad de la violencia. Pasamos, si queréis, a lo que nos dice nuestro amigo Nicolás García Rivas, catedrático de penal en Albacete, y nos dice que en relación bueno, pues esta legitimación de las asociaciones de víctimas nos apunta que el Partido Popular acaba de presentar una proposición de ley para incluir precisamente a las asociaciones de víctimas como entidades capacitadas para mediar en la ejecución penitenciaria de los condenados por terrorismo. Yo creo que no tiene mucho que ver con la intervención que se da a las acusaciones particulares en la ejecución en el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal. Y pregunta también Nicolás si os parece que las asociaciones de víctimas deben ser autorizadas en general para intervenir en este ámbito, en el ámbito de la ejecución penitenciaria o de mediar. Entiendo que esa es la pregunta, Nicolás. Bueno, yo en realidad en el ámbito de la ejecución, que se inicia como un nuevo proceso, aunque tendría que verificarlo, estamos hablando de la víctima constituida como persona individual. O sea, no, aunque, en fin, en la regulación que hemos hecho, tengo que reconocer con franqueza que no hemos contemplado esa posibilidad. Lo que no significa que nunca había pensado en ello, pero en realidad nuestro trabajo, el de los juristas, está para eso, para encontrar donde no hay.
bueno, el que efectivamente una interpretación integradora y sistemática de la ley probablemente no llevaría a descartar que si se reconoce en términos, en las disposiciones generales, la condición de víctima a esas asociaciones o entidades en el ámbito del procedimiento principal, y después se contempla la personación de las víctimas, no puedan constituirse como parte. En realidad, nuestro trabajo consiste en eso, en buscar donde no hay. Yo no lo descartaría, pero también tengo que decir que ni nosotros ni las asociaciones de víctimas con las que nos hemos entrevistado, y son varias, nunca ninguna consideró esa posibilidad, lo cual me parece, en fin, que es una perspectiva atrayente y que tampoco hay que descartar. Aunque también hay que tener en cuenta que en el ámbito de la ejecución la víctima tiene un papel y es ser oída en relación con aspectos o con decisiones que le conciernen. Bien, no puedo ir más allá. Es algo que en el trabajo que hemos hecho, cuando hablamos de víctima en la ejecución, nunca nos hemos formado opinión sobre la extensión de esa previsión que se contiene en las disposiciones generales. Bueno, un buen catedrático que en realidad solo un catedrático sería capaz de formular una pregunta como esta. Habrá que leer en cualquier caso la proposición de ley del Partido Popular, que es donde estará. No me refiero a que se les reconozca la condición de mediadores. No, abre una perspectiva, la segunda pregunta o la propia pregunta de Nicolás, que es, bueno, efectivamente estamos reconfigurando la condición de víctima, porque en realidad nosotros identificamos la víctima con el ofendido, con el perjudicado directo del delito. De ahí que los que han tenido un perjuicio indirecto en esta ley no ostentan la condición de víctima, que era ese precepto al que se refería Concha como que le costaba entender la redacción. Me parece que era el 99. En realidad distingue entre el perjuicio directo y el perjuicio indirecto, pero a la vez abre la regulación la posibilidad de que se constituyan como víctimas, como perjudicados, esas asociaciones o entidades. Lo que nosotros no hemos contemplado, pero nunca nos hemos representado, es que esa disposición se proyecte al ámbito de la ejecución. Por lo tanto, no tengo opinión, pero bueno, las leyes son así. En realidad, ese ejercicio intelectual es el que caracteriza la interpretación y la profesión jurídica. Para eso están los abogados y los jueces y los fiscales y los juristas y los profesores, obviamente. Pero incluso las abogadas. Cuando nosotros pensábamos atribuir esa condición de víctima a las asociaciones y entidades, estábamos pensando en el procedimiento principal. Bueno, pues de verdad que muchísimas gracias a Juan José por su esfuerzo, que sabemos que esto de las pantallas, bueno, pues tiene sus ventajas, llegas a mucha gente con menos esfuerzo, pero realmente para quien interviene es mucho más difícil y mucho más cansado, ¿no? Entonces, agradeceros de verdad un montón, agradecer a todas las personas asistentes. Hemos hecho una primera prospección, porque en fin, las leyes están en movimiento y van respondiendo a las distintas realidades, y también en estos debates, pues, en fin, también perfilamos nuestro punto de vista o nos reafirmamos en nuestro punto de vista, y yo creo que son muy útiles, y desde luego agradecer enormemente al principal responsable de este proyecto, al magistrado don Juan José López, que bueno, pues que se haya a su disposición y su paciencia en estas jornadas, y a todas las personas que habéis intervenido, que habéis formulado preguntas tan interesantes, gracias, y hasta la próxima, seguiremos hablando. Muy bien, pues muchísimas gracias, para mí ha sido un placer y solo quiero expresar mi agradecimiento
por esta invitación y por haber tenido la oportunidad de participar. Muchísimas gracias, María Ángeles. Para mí un placer y bueno, y podréis contar conmigo, con nosotros en futuros eventos cuando sea necesario comparecer. Lo haremos encantado. Gracias de nuevo. Pues nada, hasta luego y a disfrutar de la tarde que todavía es de día. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.